Qué bueno entonces que podamos tener ese discernimiento, ¿no? De ver justamente en las conductas de los demás cómo nosotros nos pueden servir las conductas de los demás para tomar decisiones ciertas, y cómo la palabra de Dios, ahí podemos comprender por qué en la palabra de Dios no hay un idealismo, así digamos, no coloca así como nosotros hemos aprendido quizás en la historia de nuestros países, los héroes eran todos personas sin manchas, sin errores. La Biblia presenta, cierto, los altibajos de los seguidores, Sí. los altibajos de los hijos de Dios, y los presenta justamente para que aprendamos de esos altibajos, que cuando ellos estaban allí por tomar decisiones erradas pasaron por esas experiencias. No están puestos simplemente por crítica, sino están puestos para enseñarnos, Claro. ¿no? Y entonces Dios espera de eso. Pero qué lindo que nosotros podamos entonces darnos cuenta de la importancia de ver esas conductas y entonces no imitarlas, ¿no? Y aparece entonces el día jueves, porque el autor hace como un picoteado, ¿no? Va cogiendo, tomando distintos momentos del exilio, y entonces coloca allí, ¿cierto? Creo que para mí, cuando hablamos de exilio, la figura de Nehemías es el corte. Claro. Termina, ¿cierto? Y aparece un Nehemías volviendo, tristemente con parte del pueblo exiliado, porque no todos vuelven con Nehemías, sino un pequeño grupo. Los otros estaban demasiado cómodos en Babilonia, habían hecho ya propiedades, tenían un buen pasar, ya habían perdido el objetivo de la vida del cristiano, ¿cierto? Dar gloria a Dios. Y el propósito de la vida del pueblo de Israel era dar gloria a Dios justamente y resaltar Jerusalén, como era el Evangelio. Jerusalén debía ser, ¿cierto?, próspera. Y bueno, aparece la oración de Nehemías, una oración bien acertada y una oración de adoración, de reconocimiento, de todo, ¿no? Una oración que tiene una estructura impresionante. Yo la dividí en 4 partes, ¿no? Pero esta adoración viene de Nehemías, una persona que él no conocía su nación, él no había nacido ahí, él había nacido en el cautiverio, no conocía a las personas que estaban sufriendo allá. Sin embargo, cuando él se enteró que sus comprovincianos, las personas de su familia, ¿no?, estaban sufriendo, él dice que lloró, ayunó, y por consecuencia de saber eso, ¿no es cierto?, él fue y se acercó a Dios. Y en la primera parte de la oración que hace Nehemías, en Nehemías, sí, Nehemías 1, en el capítulo 5, te ruego Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le amen y guardan su mandamiento. Nehemías ahí muestra lo que es Dios, la grandeza de Dios. Él exalta a Dios. En la primera parte de su oración, él ve lo grande que es Dios. En la segunda parte de su oración, muestra la condición de él con su pueblo. Una condición de que se habían apartado, una condición que estaban en pecado y que por eso estaban en la situación que estaban. No estaban porque Dios era malo, sino porque ellos se habían apartado de Dios. Hay un reconocimiento, ¿no es cierto?, de parte de Nehemías de la situación en la que estaban ellos. Pero la tercera parte, Nehemías, en el versículo 8, ¿no es cierto?, él va y apela, ¿no es cierto?, a su intercesor, ¿no?, que era Moisés, ¿no es cierto?, Moisés, el gran intercesor, y dice: acuérdate lo que le dijiste a Moisés, ¿no es cierto?, las promesas que le diste, que si nosotros nos desviamos, pero si nos arrepentimos, tú nos traerías de donde vendríamos, ¿no? Él busca un intercesor. En este caso nosotros tenemos nuestro intercesor, ¿no es cierto?, que es Cristo Jesús. Y en la última parte, él le pide éxito a Dios, ¿no? Qué maravilla. Es una oración que a mí me impactó y que lo usan mucho también los otros autores, como Daniel. Daniel exalta cuando él recibió la revelación del sueño de Nabucodonosor en el capítulo 2. Él exalta a Dios. Él lo primero que hace no es ir a contarle a nadie, no es ir a contarle al rey. No, él primero exalta a Dios, lo reconoce a Dios. Me gustó mucho esta estructura que Nehemías tiene y nos sirve para conducirnos, para saber quién es Dios, qué situación tomamos nosotros, pero que tenemos un intercesor
y que en Dios podemos tener éxito en nuestras vidas. Amén. Lilian, ¿vos querías decir algo? Sí. No, el personaje de Nehemías. No, pero sí. O sea, era una acotación nada Sí. más. El personaje de Nehemías realmente es inspirador, porque es otra persona que podría haber encontrado 1000 excusas valederas para quedarse donde estaba en un muy buen puesto, y quedarse tranquilo. Por otro lado, decir, bueno, yo en realidad no tuve nada que ver con eso, yo no estuve, yo ya no estoy allá, ya son Sí. otros, o sea, buscar un montón de explicaciones. Sí. Sin embargo, se jugó, como bien se analizaba recién, a través de esa oración, entendiendo de que el objetivo principal de él como cristiano, como seguidor de ese Dios verdadero, no era quedarse donde estaba, era volver a restaurar Jerusalén y por supuesto el templo. Y entonces y va y se anima y Dios le responde, pero esa respuesta de Dios, y esa es la parte que quiero rescatar de esto, la respuesta de Dios fue genuina y fue absoluta, pero no significó que a partir de ahí Nehemías fue sobre un camino de pétalos de rosa. Tuvo las espinas de las rosas. Y muchas veces esas espinas no vienen de fuera, vienen de dentro, como mencionábamos hoy. Burlas, esas reflexiones de hacerte desanimar, de hacerte sentir que estás luchando contra molinos de viento y son simplemente molinos nomás. Y sin embargo, Nehemías no se dio una jota de influencia para pervertir los principios que Dios había establecido. Dice Elena de White en Hijos e Hijas de Dios: cualquiera sea la conducta que quisieran seguir los demás, él estaba en condiciones de decir: no hice tal cosa porque amo, temo al Señor. En su obra Nehemías mantuvo siempre su vista la honra y la gloria de Dios. Y ese también es una enseñanza para nosotros, ¿no? Y el autor también quiere resaltar en este día jueves, ¿no? El hecho de la oración de intercesión y la ubicación del orador, de colocarse en medio de los pecadores o con los pecadores en una tarea de intercesión, no solamente hacia aquellos, sino que también su vida de bendición dependía de justamente de hacer esa oración o de hacer ese llamado de reflexión. Es decir, yo me quedo pensando en esto, porque ellos decir, Nehemías, aquí Daniel tienen la misma actitud: hemos pecado, pecamos todo. Dice, ahora sí, Dios, yo me arrepiento y hasta pido perdón por ellos, ¿cierto? Ya que si ellos no lo hacen, yo pido justamente que tú lo perdones a ellos. El hecho, los oradores acá entienden que si recibían la promesa de bendición, si recibían la bendición, justamente tenía que haber un perdón, ¿cierto? Masivo. El hecho es que qué importante que también podamos entender nosotros eso. El hecho es decir, nosotros somos intercesores y el autor nos llama a eso. Es decir, para recibir la promesa nosotros debemos hacer esa actitud, es decir, llevar a los otros a la reflexión, para poder entonces nosotros alcanzar la bendición que Dios quiere que alcancemos. Y entonces allí, cierto, en la vida de Job, cuando pide perdón por sus amigos, entonces él alcanza también la promesa. Y en ese sentido es qué lindo que nosotros podamos ser esos mediadores, cierto, de perdón, de arrepentimiento, para que entonces podamos alcanzar la promesa. Dios bendiga, ¿cierto? Y permita, digamos así, no más bien decir, que ellos puedan entender ese mensaje y ser perceptible al llamado de Dios, para que entonces todos masivamente podamos alcanzar la promesa. Y si no, la alcanzaremos nosotros porque hemos hecho la obra que Dios espera de nosotros de intercesión, ¿no? Bueno, qué lindo lección en este sentido. Agradezco a ambos que me hayan acompañado, agradezco a todo el equipo técnico que siempre están allí, a Duane Hein, a Omar Maite, a Edgardo Burnicen, que siempre están ahí atrás, ellos haciendo señas, prendiendo lucecita, apagando lucecita, prendiendo cámara, apagando cámara. Y bueno, y a ustedes que cada semana nos acompañan de la internet, desde la televisión, de la radio. Dios los bendiga y que podamos en cada lección encontrarnos nada menos con quién, con nuestro Dios. Amén.